El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. El evangelio más antiguo, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a dar lectura a los primeros 12 versos. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Padre, gracias te doy por tu palabra que va a ser predicada. Toda, Padre amado, interrupción del maligno la reprendemos en el nombre de Jesús. Clamamos que tu gloria, que la neblina de tu presencia invade esta casa. Glorifícate y háblanos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, sea el nombre del Señor glorificado. Quiero hablar en este momento dado del tema operación interna. Operación interna. Cómo el Señor ve internamente las cosas, porque muchas veces usted ve una persona y da la impresión de que es un hombre o una mujer de Dios. Pero a veces podemos cometer el error de Samuel y de Natán, principalmente de Samuel. Porque vemos a una persona hablar lindo y las cosas de Dios y mucha Biblia y muchas cosas, pero usted no sabe lo que guarda dentro de su corazón. Eso lo sabe el Señor, y Dios es el que revela las cosas en la persona. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum. Otra vez porque la había visitado anteriormente. Jesús, según Mateo 4, verso 13, dice que Jesús se ubicó en Capernaum. Capernaum es una ciudad interesante. Déjeme decir algo de Capernaum porque yo prediqué en Capernaum. Capernaum queda en la parte noroeste
del mar de Galilea. Y ahí, alabanza el nombre del Señor, era la carretera principal entre Israel y Siria. En Capernaum era uno de los lugares principales donde el gobierno romano cobraba los impuestos. Dicho de paso, Mateo fue llamado por Jesús en Capernaum, el cual era una persona que trabajaba, amén, con la finanza del imperio romano. Y en Capernaum, alabanza el nombre del Señor, era un centro grande comercial. Por eso fue que Jesús decidió mudarse para Capernaum. En Capernaum, pues claro, muchas cosas sucedieron, entre ellas la famosa sinagoga que fue excavada. Lo único que se ha excavado en Capernaum ha sido el área de la sinagoga, en el cual yo tuve el privilegio de estar ahí hace años atrás. Una de las columnas de la sinagoga en Capernaum tiene 3 nombres. Dice Alfeo, Zebedeo y Juan, los cuales son mencionados en el Nuevo Testamento, amén, y todos conocemos que Juan y Juan es discípulo. Al frente de esa sinagoga, aproximadamente a unos 30 pies de la sinagoga, se encontraba la casa de Pedro, el cual también yo estuve en ese lugar, y frente a la casa de Pedro estaba el mar. Debe decir algo interesante, esa sinagoga que mide 24 por 36, alabanza el nombre del Señor, todavía se mantiene ahí hasta el día de hoy. Y el carbón se ve todavía alrededor, casi varios kilómetros, donde está la sinagoga, alrededor, alabanza el nombre de Jesús. Pues Jesús se ubica ahí porque ahí es donde se encuentra el movimiento comercial y económico en la parte norte de Israel. Y mucha gente iba ahí, además por la situación donde se pagaban los impuestos, muchos venían a pagar impuestos. Por tal razón Jesús decide poner su casa, mudarse ahí. Dice que se fue de Nazaret y habitó en Capernaum. Esta ciudad más tarde recibe una condenación, una maldición de parte del Señor, la cual todavía permanece hasta el día de hoy. Pero es interesante unas cosas. Dice que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora, sucede algo cuando Jesús está en Capernaum, en un hogar. Dice la palabra del Señor. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Mucha gente comenzó a llegar a ese hogar buscando al Señor, porque cuando el Señor caminaba, ha sido el evangelista que más personas ha traído por milla cuadrada. Hoy día usted ve que usted va a un lugar y predica y miles de personas se presentan. Pero por milla cuadrada realmente Jesús es la persona que más gente atrajo. Alabanza el nombre del Señor. Porque estas cosas se miden así, de esta manera. Dice que llegó mucha gente ahí a esa casa. Porque ahí estaba el Señor ministrando. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y quiero que entienda algo, cómo funciona un ministerio. Dice, y predicaba la palabra. Jesús no fue allí a hacer chiste, ni a complacer a nadie. Una de las cosas que yo me doy cuenta en la predicación hoy día es que los que predican, mucha gente convierten el altar, como si fuera, hermanos amados, en un lugar para hacer bromas y chistes. El altar de Dios se usa estrictamente para predicar la palabra del Señor, no para hacer otras cosas. Y por eso, hermanos amados, mucha gente no entiende la configuración de la iglesia. Y entre paréntesis digo, ¿verdad? Como mencioné al principio, pues las iglesias se componen de mucha gente que llega de diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes ciudades, diferentes países. Y muchas veces la gente se muda a ciudades y comienzan a congregarse en una congregación. Pero muchas veces, hermanos amados, muchas personas pues vienen con enseñanzas que han sido trastornadas y las llevan en sí. Y cuando llegan a un lugar bíblico se sienten al principio un poco incómodos. Porque ellos están acostumbrados, o sus familias, a hacer y deshacer en las iglesias a su manera. Pero cuando están en una iglesia bíblica, por la palabra del Señor, al principio hay una incomodidad, no se siente bien, se siente así, porque
Para ellos la libertad es hacer lo que quieren en la casa de Dios y no mostrar la reverencia del Espíritu en la casa de Dios. Y es importante que entendamos los valores de la casa de Dios. Como Jehová dijo, reverencia en mi casa, yo Jehová de los ejércitos. Ahora, quiero que entienda algo. Cuando está Jesús ahí, dice que la multitud se agolpó tanto que la gente no podía ni caminar. Dice que la puerta estaba atestada de gente y de momento, dice la palabra del Señor, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico cargado por 4. Entonces, que el 4 es un número que representa la tierra, los valores de la tierra. Y ministerialmente hablando, habla de la predicación del Señor en los 4 puntos cardinales. 4 hombres traen una persona porque no pueden entrar por la puerta donde está el Señor ministrando. Pero hay algo que yo quiero que usted entienda de la operación interna. Porque muchas veces la gente ve las cosas del evangelio de afuera para adentro. Y no es así. Las cosas son de adentro para afuera. Porque el Espíritu está adentro. Antes el Espíritu Santo venía y se posaba sobre una persona. Usaba al profeta y la obra que iba a hacer y luego se iba. Y la persona se quedaba así. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Se supone que el Espíritu Santo, como dijo el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, usted tiene que caminar, vivir y actuar según la palabra del Señor. Ahora, esas 4 personas deciden traer a este hombre paralítico y hacen algo raro. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban. Usted ve eso, que descubrieron el techo, pero muchas veces usted ni importancia le da. ¿Qué significaba descubrir el techo? Primeramente, usted tiene que entender lo que Dios había hablado a través de la historia y lo que el techo en una casa representaba. Porque cuando la gente no entiende estos conceptos, piensan que simplemente llegaron allí, hicieron un roto en el techo y bajaron el paralítico. Pero no, hay valores espirituales que hay que entender. La palabra nos enseña claramente de que cuando Jehová depositaba bendiciones en una casa o en un granero, era sobre el techo. Eso es una alusión espiritual a la visitación divina de Dios del cielo sobre esa propiedad, sobre esa casa, sobre ese granero, sobre ese negocio. Pero mucha gente, claro, piensan que le rompieron el techo a la casa. No, eso tiene valores espirituales que hay que entenderlo, hermanos amados. Cuando esta gente hace ese hecho, está diciendo, nosotros venimos a recoger y a descubrir las bendiciones de Dios que han sido depositadas sobre esta casa. Y es importante que usted entienda estos principios. De otra manera, usted va a ser un mal maestro, un mal predicador, una persona común y corriente, otra persona más del montón. Amén, que esté enseñando, predicando. Vaya, por ejemplo, conmigo a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, alabanza en nombre del Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio 28, verso 8, dice la palabra del Señor. Jehová te enviará, o sea que voy a enviar del cielo. Jehová enviará del cielo, porque todos sabemos que Jehová habita en el cielo. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano. Nótese, eso es tu negocio, tu casa, tu granero. La bendición será depositada sobre el techo. Es un lenguaje espiritual, ¿ok? Mire eso. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, y te confirmará por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviere en sus caminos. Por tanto, cuando estos hombres
llegan allí, no es por casualidad que la puerta estaba cerrada. Porque en Dios no hay casualidades. Estos hombres llegan precisamente cuando el Señor permite, porque la bendición venía y la bendición iba a ser recogida por donde Jehová la depositaba, que era el techo, que es símbolo de recipiente de Jehová, de sus bendiciones. Por tanto, este hombre no simplemente llega allí, estos 4 hombres, y dicen, bueno, aparentemente no podemos entrar, fue una casualidad, esto, lo otro, no. Era un acto divino de Dios. Yo vengo a recoger las bendiciones que han sido depositadas en esta casa. Amén. Y en este caso se estaba hablando de una sanidad física. Era un hombre que estaba paralítico. La parálisis. Amén. No podía caminar. Y al no caminar no hay movimiento. No hay comunicación con Dios. No hay nada. Implica que este hombre, que en su persona representa que está inmovilizado, no simplemente en lo físico, pero en lo espiritual. Llegó el momento donde Dios le iba, amén, a conceder las bendiciones que habían sido depositadas en ese lenguaje representado en ese techo de esa casa. Si ya usted comienza a entender que la palabra no hay espacios llenos, porque el Espíritu Santo dijo, bueno, como no hay nada que poner aquí, pues vamos a poner que le rompieron el techo a la casa. Eso es inmaterial. ¿Qué saca Orona en saber de que le rompieron el techo a una casa? No sacó nada desde el punto de vista natural. Pero desde el punto de vista espiritual, cuando escucho la palabra, entiendo que es ahí el depositorio, amén, de las bendiciones de Dios, donde Dios enseña, en este lugar está mi santidad, en este lugar hay un pueblo separado, y en este caso, claro, allí estaba la gloria del Señor, estaba el Señor en persona en ese lugar. Quiero que mire cuidadosamente, porque estoy hablando del tema operación interna. Porque muchas veces yo veo a los hermanitos en las iglesias y levantan las manos y cantan coro y dicen Dios me dijo y Dios no me dijo y Dios me mostró y no me mostró y profeticé. Y a veces hay que analizarlo bien. Porque en este movimiento del Señor muchas cosas se pegan a la gente. A veces hábitos, a veces deseos internos de mostrar una espiritualidad que realmente no tienen. Bueno, hay muchos factores que se ven dentro de las congregaciones, que como analista bíblico uno las entiende. Ahora, mira lo siguiente, dice la palabra del Señor, versículo número 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. En ese momento, cuando ellos comienzan a descubrir el techo, se activó. En el mundo espiritual se activa la bendición de Dios en este hombre. Ahora quiero que mire, porque muchas veces la gente busca sanidades en las iglesias de parte del Señor, que es el dueño de la iglesia, pero vienen con un carapacho, vienen reclamando algo sin darse cuenta que el Espíritu Santo de Dios, como rayos X, te va a fotografiar internamente. Dios mira primero lo interno, no lo externo. Jehová le dijo esto a Samuel: no mires lo que el hombre ve, porque el hombre mira lo que sus ojos ven. Jehová mira lo interno, el corazón. Y cuando usted se para al frente, pide una petición, puede venir con mucha Biblia y usted diciendo mucho gloria a Dios y bien acepillado y tantas cosas, pero Dios lo va a mirar rápidamente dentro, y es de adentro donde la semilla germina hacia afuera, como la semilla de un árbol que está enterrada, nadie la ve, pero ahí está germinando vida,
Y al cabo de unos meses, en ese lugar hay un árbol plantado que no se veía antes, pero que ahora creció y da fruto. Así es que trabaja el Espíritu Santo del Señor. Pues es importante la limpieza interna espiritual. De otra manera, Dios no va a funcionar con usted. Ahora, entiéndame bien claro este punto. Dice la palabra en el versículo 4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahí hacen el techo, todo el mundo está mirando. Cuando estos 4 hombres, claro, entendemos, lo bajaron hacia abajo, donde está el Señor ahí frente. Pero comienza Jesús a mirar lo que tenía que mirar. Y ahí es donde nosotros muchas veces nos equivocamos de cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del versículo 5, lo primero que usted debe entender es que cuando usted pide una sanidad, lo que usted le pida al Señor, lo primero que Jesús va a mirar es cuánta y qué clase de fe usted tiene. Lo primero que Jesús miró no fue al paralítico, no fue a los 4 hombres. Le estoy hablando de operación interna. Jesús está mirando qué cantidad y qué calidad, porque cantidad y calidad a veces no es una ecuación correcta, porque a veces la ecuación está errónea. Y yo puedo tener mucha fe, pero no calidad de fe. Y es ahí donde la balanza puede moverse a un lado o al otro, positivo o negativo. Lo primero que hace Jesús, se dice la palabra del Señor, mire eso, al ver Jesús la fe de ellos. Jesús miró internamente estos 4 hombres y pesó la fe de ellos. Así que el primer factor que Dios mira es algo que pertenece al mundo invisible, no al mundo visible, porque la fe no se ve. Lo que se ve son los efectos de la fe. Es como una enfermedad, un ejemplo. Una enfermedad, usted no ve la enfermedad. La enfermedad no se ve. Lo que se ve son los efectos de la enfermedad. Los órganos que la enfermedad ha dañado, las células que la enfermedad destruyó y los efectos de la enfermedad. Usted tiene efectos secundarios, no camina bien, le duele el cuerpo, no ve bien, no oye bien, lo que sea. Los efectos de la enfermedad se ven, pero no la enfermedad. Por tanto, el factor aquí es que Jesús hace es medir, pesar, analizar la fe de estos hombres. No los hombres, sino la fe de ellos. Que son valores espirituales invisibles. Cosas que no se ven, completamente invisibles. Y es ahí donde Dios opera. Dios opera conforme a la calidad y cantidad de mi fe. No porque usted pase aquí, porque usted pase aquí al frente, Él lo va a examinar por dentro. Si su fe es meritoria de recibir lo que usted pide. Usted no puede ir al banco y pedir $1 millón. Usted no los tiene. Usted va al banco y va a sacar de su cuenta bancaria dinero que usted tiene. Usted tiene $50,000 en la cuenta de banco, no puede sacar 60,000. Porque no tiene 60,000, tiene 50,000. O usted tiene 60,000, puede sacar 50,000 o 59,000 o 60,000 porque los tiene. Así es el proceso de la fe. Miró, mire bien claro, miró Jesús la fe de ellos y dijo al paralítico. Ahora, ¿qué otra cosa que hay que entender? Que muchas veces la gente no entiende. Es
Aparentemente, Jesús enseña algo extraño. Que hay enfermedades que son relativas a ciertos pecados. Escúcheme bien. Esto nos puede llevar a tratar de entender cómo se llama a San Agustín el pecado original. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, no es que pecó este o sus padres, porque la relación entre pecado y enfermedad es relativa en algunas circunstancias. Cuando aquel hombre enfermo apareció, le dijeron, Señor, y este, hablando aquel del ciego, está ciego porque sus padres pecaron. Él dijo, no fue porque sus padres pecaron, porque está implicando que hay enfermedades, escúcheme bien, relativas a tipo de pecado. Claro, hoy día es bien obvio, bien sencillo. El SIDA, por ejemplo, es una enfermedad que es relativa a una relación sexual. Sabemos eso. Porque el SIDA se desarrolló de relación sexual entre hombres y monos. Y esos hombres que tuvieron relación con monos fueron infectados por un tipo de enfermedad conocida hoy día como el SIDA. Y esos hombres comenzaron a regar. Usted sabe que ya el SIDA ahora existe en todos los países y no tiene cura porque el SIDA no es de origen humano. Siento la presencia de Jehová. Como el SIDA no es de origen humano, ha sido difícil tratar en una manera de chequear las células y el sistema, porque se está trabajando aquí con una ingeniería de monos. Si la enfermedad hubiera sido de origen humano, fuera fácil buscar las raíces y decir, bueno, como esta enfermedad vino de seres humanos, podemos verificar y buscar dónde y cómo nació esa enfermedad en un ser humano, pero no nació en seres humanos. Nació de una relación con monos. Por tanto, si la ciencia se lanza ahora a examinar monos y la ingeniería genética de los monos y qué clase de monos fueron, porque cada mono tiene su propia ingeniería genética, como cada ser humano no es igual. Usted lo sabe bien, genéticamente no somos iguales. Físicamente se ve de fuera que usted es más alto, más bajito, más gordo, más flaco, ojos verdes, ojos azules, pero eso no importa tanto. Lo que importa tanto aquí es tipos de sangre. No todo el mundo tiene el mismo tipo de sangre, por eso están los bancos de sangre. Cuando se hacen transfusiones de sangre, hay que buscar la sangre compatible con esa persona, porque si no, no funciona. O sea que genéticamente hablando, hermanos amados, aunque hay diferentes tipos, amén, en la sangre, si eso se aplica a la plataforma de los monos, habría que buscar, por ejemplo, qué monos fueron, si tenían cierta enfermedad, si había desintegración en las moléculas o en las células de estos monos, para que causara una enfermedad que no se puede detener. Que con la medicina tan avanzada que existe se gastan millones y millones y millones y millones al año, anualmente, en investigaciones, y todavía hasta el día de hoy no hay cura para el SIDA. Que destruye el sistema de defensa del cuerpo. Ahora, volviendo a la palabra de mi Señor, aparentemente Jesús enseña que hay ciertas enfermedades relacionadas a ciertos tipos de pecado. Cuando vemos la reversiva del ciego, ¿quién pecó? Estos sus padres. Jesús dijo, no pecaron sus padres ni este. Ahí Jesús rechaza
en ese momento, en ese hombre en específico, de que la enfermedad no era en relación de pecados, amén, genealógicos de su familia, sino algo que le pasó a su cuerpo en ese hombre. Pero aquí Jesús quiere enseñar entonces algo interesante, de que hay ciertas enfermedades que son relacionadas a ciertos tipos de pecado. Si ese es el caso, entonces no hay cura médica. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Están conmigo hasta aquí? Porque la sanidad de una enfermedad tiene que estar basada, médicamente hablando, en descubrimiento de encontrar el origen de la enfermedad. Si una persona tiene cáncer, por ejemplo, los médicos van a buscar las células cancerosas donde está el origen de ese cáncer en ese cuerpo. ¿Y qué hacen en muchos casos? Extirpan órganos, a gente a veces le cortan brazos y piernas para evitar que las células cancerosas continúen avanzando en el resto del cuerpo. Entonces, el origen de esa enfermedad puede ser controlado y hay mucha gente que le dio cáncer y no se han muerto. ¿Por qué razón? Porque ese cáncer no es relacionado a algo invisible espiritual, sino algo genético humano. ¿Me están entendiendo, amado? ¿Me están comprendiendo? El que no me comprenda, pues después me pregunta. En este caso no, porque una enfermedad de origen en pecado no hay farmacia que tenga medicina, porque el origen no existe. Y es ahí donde Jesús entra con otro tipo de plataforma. O sea que este asuntito de aquí no es simplemente que Jesús va a sanar a un paralítico que rompieron el techo, no, hermano. Esto lleva una explicación mucho más grande que le estoy explicando a usted. Porque la palabra son cápsulas, escúcheme bien, de revelaciones poderosísimas de parte de Dios. Y para enseñarte a ti y a mí que nuestra seguridad está basada en una sola persona, el Cristo de la gloria, nuestro Señor y Salvador. Y que es tiempo que tú lo entiendas. Ahora, hijo, pero nótese algo interesante. Eso dice la palabra hijo. Ven en el hebreo. Hijo. Jesús comienza a hablar y decir, tú eres hijo mío. ¿En qué razón? Yo creo que usted entienda esto. Porque usted sabe que hay hijos de creación, que todos somos hijos de creación. Pero Cristo no viene a buscar hijos de creación. Cristo viene a buscar hijos de redención. Porque los hijos de creación, la mayoría, le sirven a Satanás. Es ese borracho que usted ve en la esquina de su casa, haciendo delitos y pecados, fue creado a la imagen de Dios. Es hijo de creación, pero no es hijo de redención. Por eso es que la palabra enseña el libro del Cordero. Todos los hijos de creación que murieron sin aceptar a Cristo terminan en perdición. Repito para que me entienda bien. Todos los hijos de creación que murieron en delitos y pecados terminan en perdición. Pero los hijos de redención, que son hijos de creación y están en el libro de la creación del mundo, ahí estamos todos. Es como el registro demográfico que usted tiene ahí en su pueblo. Usted donde nació, usted va a su pueblo, a su barrio, y hay un registro
quién escribió su nombre, sus padres, dónde nació, la fecha, ahí está todo. Y usted quiere saber, yo quiero saber dónde yo nací, mis padres, para un papel o algo, ahí usted va. Dios tiene eso. Todos los nacidos en el mundo desde la creación, hijos de creación, están escritos en el libro de la vida de la creación. O sea, Dios dio vida a esa persona. Pero no necesariamente implica que lo que están escritos en el libro de creación están escritos en el libro de redención. O sea, que si usted es convertido y está en esta iglesia sentado hoy, su nombre aparece 2 veces. En el libro de creación, porque Dios le dio vida a usted. Y una vez usted no estaba en el libro de redención. Usted estaba solamente antes en el libro de creación. Usted andaba borracho. Usted estaba en la droga. Usted andaba en la prostitución. Y era hijo de creación, pero no de redención. Ahora, al convertirse, dice que el Espíritu dice, Abba Padre. Usted se convirtió ahora, Señor. Su nombre no solamente está en el libro de creación, está en el libro de redención. ¿Me están entendiendo? Y cuando usted muere y va al cielo con el Señor porque usted es hijo de redención. Jesús le llama hijo a este hombre. Pero por lo que veo, y usamos la cabeza, lo sacó del libro de la creación y lo añadió al libro de la redención. Porque para yo entrar en el libro de redención, mis pecados tienen que ser perdonados. ¿Cuántos me están entendiendo? Ustedes están conmigo, amado. O sea, que para yo pertenecer al libro del Cordero y estar ahí, tengo que ser perdonado mis pecados. Y el único que lo puede perdonar es Él, nadie más. Pero aquí entran muchas cosas más. Esto es un mensaje muy largo, hermano. Esto es un mensaje de por lo menos de 4 días. Pero le voy a dar una pastillita solamente, cortito, para que usted entienda este asunto. Mira lo siguiente. Hijo, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente, en ese momento que sus pecados son perdonados, ocurre algo en el mundo físico y en el mundo espiritual de este hombre. Lo primero que pasa es que en el cielo un ángel rápidamente fue y abrió el libro de los hijos de redención y buscó. Este hombre estaba en el libro de creación, lo miró, aquí está tu nombre, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Dios te creó, te dio vida, hálito de vida, sopló su espíritu de vida sobre ti, pero tu nombre solamente va a estar en el libro de creación. Voy a apuntar tu nombre en el libro de redención. ¿Por qué fueron apuntados su nombre en el libro de redención? Porque sus pecados fueron perdonados. Y todo aquel que tiene sus pecados perdonados está en el libro de redención. Es lo primero que pasó con este hombre. Lo segundo que pasa es con este hombre, mire esto, de que su enfermedad que lo agobiaba iba a desaparecer. Inmediatamente. Todo el causante, escúcheme bien, el pecado, esto es muy grande para decírselo, hermano. ¿Cuántos están aquí? Jesús extermina inmediatamente de este hombre el origen de su enfermedad en el mundo invisible. Ustedes me están viendo, yo los veo mirando como si fueran alguien de otro planeta. Inmediatamente el origen de la enfermedad en el mundo espiritual desaparece en este hombre por
tanto, este hombre ahora no tiene el origen de la enfermedad invisible que lo mantuvo a él todo el tiempo paralizado. Ahora escúcheme bien. Dice la palabra del Señor. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas llegaban porque eran los escribientes. Ellos tenían que escribir todas las cosas que se hacían en el mundo espiritual y registrarlas en canones. Ya fueran buenas o fueran malas según su pensar, unas las clasificaban como que no eran de Dios y otras como que eran de Dios. Por eso los escribas estaban allí, porque llegaban, eran los secretarios que escribían todo. Los escribientes de escribir, de escribas. Por eso estaban siempre donde estaba el Señor, para escribir y ponerla ahí y presentar después, si hizo esto, si aquí está escrito. Tenemos referencia, hora, fecha y lugar. Ahora mire lo siguiente. Dice que estaban allí. Versículo número 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mire esto. Como el tema es operación interna, Jesús tiene que estar leyendo de adentro para afuera. No de afuera para adentro. Entonces aquí la pizarra son los pensamientos. Todavía están conmigo. La pizarra son los pensamientos. El Espíritu Santo Dios tiene que entrar y comenzar a leer lo invisible. Porque los pensamientos no se ven. Un pensamiento yo no puedo escribir. Porque yo puedo estar pensando ahora mismo, estoy pensando que la casa es blanca. Y como yo, hermanos amados, transfiero algo invisible al mundo visible. Pues voy a una pizarra y escribo la casa es blanca. Entonces ya usted está leyendo visiblemente lo que nació en el mundo invisible en mi mente. Ahora, miren lo siguiente. Verso número 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar implica que estaban pensando. No estaban seguros. ¿Será esto de Dios? ¿No será de Dios? Había una incertidumbre en su mecanismo mental. Ellos estaban desubicados. No uno ni dos, habían varios. Este hombre que está aquí sentado no está hablando. Está pensando y el otro escribe igual y aquel igual. Pero Jesús está viendo la pizarra de todos. Y nótese que todos los pensamientos tienen una sola respuesta. Cuando Jesús los mira, ve que todos los pensamientos de los escribas eran el mismo. Que estaban inseguros todos. Si es de Dios o si es del diablo. Eso pasa en la iglesia. Él te mira internamente. Tú te acercas y aquí vienes con una carita muy santita y es sí, pastor. Sí, mire, pastor, esto, pero Dios te está analizando. No te olvides que el pastor no es Dios. Está todavía conmigo. Si usted viene a esta iglesia, su mente tiene que ser expandida. Repito, si usted viene a esta iglesia, su mente tiene que ser expandida. Los vamos a sacar de esa mentalidad como una naranja que nunca se comió. Vamos a poner que su mente comience a expandirse y a entender conceptos y pensamientos divinos. De otra manera, usted va a estar ahí sentado en la iglesia con la pandereta todo el tiempo y alabando a Dios y ahí se quedó encerrado. Dios quiere sacarte a ti a dimensiones grandes y poderosas. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, mire esto.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Era todo lo que estaban pensando. Dijeron una verdad. Aparentemente, no voy a mencionar el nombre, hay una ciudad grande en Roma, digo en Italia, Roma, donde se sienta una persona que aparece aparentemente nunca leyó esto. Los escribas dicen una verdad. ¿Qué verdad están diciendo? Dice lo siguiente: ¿quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertos hombres perdonando pecados. Y si usted viene de una tradición, que no voy a mencionar su nombre, sabe lo que estoy hablando, donde clasifican los pecados por precio. Este pecado te cuesta tantos dólares. Y este pecado te cuesta tantos dólares. Claro, ahora lo hacen así. Antes lo hacían con ciertos rezos. Este pecado se elimina rezando tantas veces esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso, dijeron los escribas, la palabra es una blasfema. O sea que los escribas en ese momento no hablaron, porque no lo dijeron verbalmente, lo pensaron. Es una blasfemia si otro hombre perdona tus pecados. En otras palabras, si tú fuiste una vez a un lugar y te perdonaron tus pecados, te blasfemaron. Todavía está conmigo. Todavía está conmigo. Ahora, tú andas con una blasfemia, una ofensa a Dios, que solamente Cristo te la puede quitar. Ese es otro tema largo ahí, pero vamos a controlarnos. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice: ¿quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? Es una verdad. El otro lado es que ellos no saben del que está con ellos es Dios, el Señor. Yo creo que es un problema más de figura. Hay que entender algo, hermano. Y muchas veces uno tiene que analizar y ver la ignorancia de ciertas personas. Dios es espíritu, dice la palabra. Estos escribas no podían en ninguna manera ponerle forma a Dios. Todavía me siguen. Todavía me siguen. Ellos no podían ponerle forma a Dios, porque Dios es espíritu y Dios llena toda la tierra. El misterio de la encarnación, para entenderlo, es solamente por el Espíritu Santo de Dios. El que estaba allí era el Señor mismo. Lo único que estaba arropado con 165 libras de carne. Cuando Felipe se acerca y dice: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Parece hay un minutito, porque lo citamos fácil, pero no lo masticamos. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Pero un momento, si el Padre es espíritu, el Padre no se ve. Si él mismo dijo: nadie vio a Dios jamás. Entonces, como dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre.
Ahí era que estaba el asunto de la encarnación. Ellos no podían aceptar de que Dios tomara forma de hombre. Por eso es que Juan dice, nosotros vimos su gloria, comimos con él, caminamos con él. Lo vimos caminar, tuvo hambre, tuvo sed, sangró. ¿Se está entendiendo? Que el misterio de la encarnación es tan grande que con una mente que solamente puede aprender 47 lenguajes, se puede, hermanos amados, analizar. Entonces Dios me mira a mí y se acerca y me dice, Orona, yo te entiendo. Pesas menos que una hormiguita recién nacida. Pero no te preocupes, yo te entiendo. Porque su grandeza es muy grande para comprenderla. Pero voy a terminar un poquito para avanzar. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, nótese, en su espíritu, todo es analizado por el espíritu. Él pesa tu fe, lee tus pensamientos, conoce si tu fe es meritoria de una sanidad divina o no. Aparentemente, cada persona hacemos que es diferente. Si Jesús mira a la persona en sí, su estructura espiritual, y sabemos que la fe no puede analizar lo externo, porque Jesús dijo en una ocasión, si fuera como este niño, porque un niño no analiza. Un niño no hace medidas ni pesa cosas para creer. Un niño acepta inmediatamente por el mero hecho que se le dijo. Le he dicho, yo pongo una caja de zapatos ahí, vacía, una caja de zapatos vacía ahí. Y le digo a un niño, dentro de esa caja hay un elefante de 30 toneladas. O de 20, o de 50, de 1.000.000 si existiera. Él viene a buscarlo. Abre la caja de zapatos porque él piensa, se da cuenta, él no analiza y dice que algo imposible puede existir en un lugar. Él va y lo busca. Esa es la inocencia de la fe. Es ahí donde Dios quiere que tú creas sin analizar. Y es importante que en este día usted venga a buscar su elefante en la caja de zapatos. Usted me está entendiendo. Usted es muy analítico. No crea, no creo, porque me enseñó aquel y aquel me dijo, y como yo sé tanto de la palabra de Dios que me enseñó Juan de los Paslotes, pues yo no puedo creer que Dios pueda hacer esto, porque bla, 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 de aquí para allá. Y por eso seguirás un pigmeo en la iglesia. Yo tengo que creer al maestro, sin importar si yo veo, si yo entiendo. Eso es inmaterial. Bueno, dice la palabra del Señor, mire esto. Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba en esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué cavilase en vuestros corazones? Le sacó para afuera lo interno. Ellos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Ahí cuando Jesús usa esas palabras, ellos se ponen en 3 y 2, pero quiere hacerle aquí. Quiere hacerle, hay solamente una evidencia. Los pecados son invisibles, pero ¿habrá Jesús quitado el origen de la enfermedad de la parálisis de este hombre?
Solamente podemos ver de lo externo, no lo interno. Estamos vacíos internamente. Por tal razón no podemos entender. Entonces Jesús entiende esa debilidad de ellos. Dice, yo los entiendo. Yo los entiendo bien ustedes. Créanme lo que los entiendo bastante bien. Porque yo los creo ustedes. La mente que tiene se la puse yo. Como yo sé que usted tiene lo externo solamente, una cosa le voy a decir. Le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Y aquel hombre que estaba así, se enderezó. Se salió del catraboz. Sus pies que estaban virados, sus rodillas estaban viradas. La parálisis. Porque la sangre no fluía bien. Usted se da cuenta que a veces usted se acuesta y duerme encima del brazo y luego el brazo le duele muchísimo porque ¿qué pasó? Un dolor terrible. ¿Por qué razón? Porque la sangre no fluyó bien. Ahora imagínense un paralítico toda la vida donde la sangre tuvo que adaptarse a correr por canales atrofiados. Una de las cosas más grandes de la parálisis, hermanos amados, es sanar el sistema sanguíneo. Que la sangre pueda fluir bien por todo el cuerpo. Usted mira un paralítico, a veces la piel está de otro color. ¿Por qué? Porque ahí no está llegando la sangre suficiente en esa parte del cuerpo. Ahora, la sangre comienza a moverse en este cuerpo de este hombre. Y este hombre, como el origen de la enfermedad fue sanado, quitado, se pone de pie. Dice la palabra del Señor, mire eso. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió, mire eso, delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, yo creo que usted entienda esto, todas las cosas para glorificar al Señor. Dios no complace gente, Dios se glorifica. Jesús le dijo a María y Marta, esta muerte es para la gloria de Dios. Esto no es para ustedes. Esto es para la gloria de Dios. Y lo levantó. Dice la palabra, nunca hemos visto tal. Yo creo que usted entienda esto. Nunca. Esta gente eran escribas. Venían leyendo manuscritos antiguos. ¿Ok? Venían leyendo manuscritos antiguos. Y nunca ellos habían visto nada igual. La gloria sea para el Cristo de la gloria. El Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.